Buenos días a todos mis amados hermanos, bendiciones para todos, un abrazo también para todos. Hoy nos corresponde Primera de Crónicas, capítulo 12, y tanto el capítulo 11 como el capítulo 12 nos da a conocer lo poderoso que se hacía David, refiriéndose a con su ejército, con el ejército preparado para la batalla. El versículo 9 del capítulo 11, el capítulo de ayer, el anterior, decía, David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él, estaba con él. Y el versículo 12, versículo 18, que fue también el versículo del día, 12:18, que dice lo siguiente: somos tuyos, David. Bueno, así que el Espíritu descendió sobre Amisaí, jefe de los 30, y dijo, somos tuyos, David. Estamos de tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Entonces, sin duda, aquí donde está el éxito de David, donde comenzaba también el éxito de David, era que Dios era su ayuda, Dios estaba con él. Por eso vamos a ver algo sorprendente aquí en este capítulo, ¿no? Cómo sabemos que Dios fue el que escogió a David, pero en el versículo 1 comienza, comienza diciendo, los siguientes hombres se unieron a David en Siclac, cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Hombres de batalla, hombres guerreros, hombres preparados que fueron a David. Fueron a Ciclad, donde estaba David escondiéndose, que recuerden que estaba huyendo de Saúl, porque tenía una gran persecución Saúl contra él. Entonces estaba habitando en Ciclad, tierra de los filisteos. Y él duró, según el pasaje paralelo en Primera de Samuel 27, él duró 1 año y 4 meses habitando allí en ese lugar. Pero lo que a mí me llama la atención aquí, que no solamente fueron hombres que habían estado con David, bueno, hombres que estaban con David batallando en Israel, cuando Saúl estaba allí, pero hombres de allá de la misma tribu de Saúl, de sus mismos parientes, fueron los que fueron y llegaron a David. ¿Por qué? Por lo que decía el versículo 1. Dios estaba con él. Dios era el que lo ayudaba. Obviamente ya hasta ellos se daban cuenta que Dios se había apartado también ya de Saúl por su desobediencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos hombres tenía en este momento David antes de que llegaran allá a Siclag? 600 hombres. David fue y está allá en ese lugar en Siclag 1 año y 4 meses con 600 hombres a su lado, 600 guerreros, obviamente también con sus familias y sus hijos, pero 600 hombres que estaban ahí ayudando a David. El versículo 22 dice también lo siguiente: cada día le llegaba ayuda a David hasta que se formó un gran ejército, como un ejército de Dios, como un ejército de Dios. Entonces, fíjese, los guerreros aquí no dudaban en acercarse a David, de varias tribus, no solamente, como le dije, la tribu de los parientes de Saúl, que era la de Benjamín, sino las demás tribus también se acercaron a David. El versículo 23. El versículo 23 dice, 12:23. Ahí menciona todo la cantidad. Estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. Entonces, aquí vemos también guerreros no solamente que querían ir a la batalla, sino que ellos confiaban también en la palabra del Señor, en el mandato del Señor. Como sabían que el Señor estaba con David, también creían por medio de la palabra de Dios, las manifestaciones de Dios, que David
había sido el elegido, el ungido por Dios. También vemos desde el 24 al 37, ahí vamos a ver la cantidad de guerreros, de personas capacitadas, de personas valientes, preparadas para la batalla, dice muchas veces aquí, de diferentes tribus, y era una cantidad enorme. Si podemos ver detalladamente estos versículos del 24 al 37, ya solamente por aquí vemos en la tribu de Zabulón, versículo 33, 50.000, imagínense, guerreros hábiles. ¿Y con cuántos guerreros contaba David cuando estaba en Ciclá? Con 600 hombres. Y si ponemos a sumar todo esto, una cantidad grande, un guerrero, una cantidad enorme de personas valientes preparadas para la batalla. Por eso se refería aquí como un ejército de Dios, preparado, fuerte, una multitud de personas que Dios era que los ayudaba. El versículo 38, el versículo 38 dice, todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad todos en Israel estaban de acuerdo en que David debía ser su rey, su rey. No solamente los hombres preparados la batalla, sino todas las personas ya en Israel estaban de acuerdo con que David fuera su rey. Y después me llama la atención también que dice aquí, el 39, festejaron y bebieron con David durante 3 días. Mire, si nosotros recordamos, sabemos que las profecías, todo el Antiguo Testamento y las profecías que el Señor nos ha demostrado aquí en su palabra, indicaron que alguien tomaría el trono de David también. Este sería ¿quién? El Cristo. Si nosotros vamos allá a Hechos capítulo 2 y vemos la historia, vemos el comienzo de la iglesia, y vemos como el apóstol Pedro empieza también predicando y mencionando profecías acerca del Cristo, pero menciona a David, menciona a David. Vamos a un momentico rápido, Hechos 2, capítulo 29, Hechos 2, versículo 29. Un momentico, Hechos 2, 29 y 30. Y dice lo siguiente, Hechos 2, 29, 30. Hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, en su trono. Entonces aquí David ya no estaba, ese guerrero, ese que tenía compartido el ejército de Dios, ya no estaba. Pero la promesa era también que iba a venir uno que iba a tomar su trono, ese lugar, ese lugar de honor, ese lugar donde Dios iba a habitar con él también, donde iba a estar reinando, donde iba a estar reinando. Se me olvidó mencionar también algo ahí del versículo 34 y 35 del mismo Hechos 2, que dice, David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De tus pies. Entonces, aquí, ¿qué nos demuestra aquí también? De igual manera que el Dios de los ejércitos del Antiguo Testamento también iba a estar con Jesús, con el Cristo. Si Jesús, el Señor, el Cristo, iba a tomar el trono de David, es porque iba a reinar, lo sabemos. Si menciona que Dios iba a dar victoria sobre sus enemigos, es porque habría una batalla también. Había que ir a la batalla, a guerrear, pues. ¿Quién sería su reino entonces ahora? ¿Quién sería el reino de Cristo? ¿A quiénes serán sus guerreros? ¿Quiénes serían sus guerreros? Todos aquellos que se acercan a Jesús, se acercaron a Jesús para formar parte de su reino, dejarse gobernar por él y dejar que él sea su Señor, dejar sea su Señor. Si nosotros vemos ahí todos Hechos, capítulo 2, que vemos el comienzo,
de la iglesia, y el poder del Espíritu Santo también allí manifestándose. Y ahí vamos a mencionar también números. Le dije que David tenía 600 hombres y luego llegaron una cantidad, ¿verdad? Enorme. Bueno, ahí en Hechos 2, cuando las personas decidieron, estamos hablando de los judíos primeramente, decidieron tomar a Jesús como el verdadero sucesor del trono de David, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de sus pecados. Y Dios le daba el Espíritu Santo, nada más y nada menos. Ellos estaban allí como estos hombres que fueron a David. Quiero que tú seas mi rey. Voy porque Dios está contigo. Y y el comienzo de la iglesia fue así. Hechos 2:41 dice que aquí la primera cantidad de las personas eran como 3.000 se añadieron aquel día. Y luego más adelante, el mismo libro de los Hechos muestra que ya después eran como 5.000. Entonces, hoy en día, solo Dios sabe cuántos son los guerreros que están en el reino de Dios, preparados para la batalla. Cada vez que nosotros recordamos en Hechos 2, cuando nosotros decidimos tomar a nuestro Señor Jesucristo como Rey, para que reinara en nuestra vida, nos hemos alistado, pues, hemos sido como sus guerreros, como parte del ejército de Dios. Y eso debemos verlo así. Vemos que hay una batalla, que Dios le iba a dar la victoria, y esa batalla, pues, ya sabemos que no es contra mi hermano, contra mi amigo, contra mi vecino. Es una batalla de carne y de hueso. Como dice la palabra de Dios, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes de maldad, espirituales de maldad. El Señor dijo también en un momento, mi reino no es de este mundo. O sea, que no iba a estar reinando aquí. Por eso los judíos lo crucificaron, si saben. Los judíos los crucificaron a Jesús, porque estaban esperando ese David para ir y acabar con los romanos, con el imperio romano. Pero el Señor demuestra, mi reino no es de este mundo. O sea, el ejército de Dios actualmente no es para estar peleándose y estar derramando sangre ahorita. Si nosotros vemos lo que está pasando por allá con Israel y demás, derramando sangre, gente muerta, hospitales arrebatados, porque piensan que algo todavía es con la carne y la sangre, entre las mismas personas. Esto es la verdadera lucha. Entonces, cada vez una persona se acerca al Señor como su rey, así como estos hombres que llegaron a batalla, podemos festejar. Aquí estos hombres se acercaron a David y festejaron 3 días con él en Hebrón, en ese lugar muy importante para los judíos de Judá, un lugar muy, muy importante. Y posiblemente allí fue donde llegaron allí porque allí lo establecieron como rey. Lo establecieron a David como rey. Entonces, nosotros, decididos, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, decidimos ser parte del ejército de Dios. No para vivir un cristianismo light, sino para vivir un cristianismo eh, de lucha. Que el Señor, que es Cristo, que está con Dios, Dios es su ayuda, también está con nosotros. También está con nosotros. Y como dice ahí también, finalizando el versículo 38 y 40 que leímos, estamos festejando con nuestro Rey. Ahora nosotros estamos festejando con nuestro Rey, con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay gozo en los cielos cuando una persona decide, se arrepiente. ¿Por qué? Porque decide formar parte del ejército del Señor, del ejército de Dios. Porque ha dejado la potestad de las tinieblas, dejarse reinar por Satanás, y ahora se está dejando reinar por Cristo, por el sucesor del trono de David. Nosotros ahora somos parte del reino, del ejército de Dios. Debemos reconocerlo cada día, que tenemos una lucha contra el pecado y contra las huestes espirituales de maldad. ¿Quién estaba con David? Dios, al igual que Jesús. Si estamos con Jesús, tenemos a Dios. Él es el que nos da la victoria. En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. En Cristo somos más que vencedores.
Solamente tenemos que reconocer que nosotros ya somos parte del ejército de Dios hoy en día. Y nuestra lucha no es contra mi hermano, le dije, contra que a veces nos enemistamos y por por su conducta o por lo que sea, nos enemistamos con algún hermano o con un vecino. No, esa no es la lucha. La lucha es que vayamos a formar parte del reino del el ejército de Dios, el ejército de Dios. Habrá momentos de batalla, habrá momentos de paz, como lo dice aquí estas palabras de Amasai a David. Somos tuyos, David. Estamos contigo, dijo Isaí. Paz, paz para ti y paz para quienes te ayudan. Obviamente, vamos a decir estas palabras nosotros, los que nos acercamos al Señor. Somos tuyos, Señor. Somos tuyos. Estamos contigo, Señor. Hijo de Dios. Paz para ti y paz para nosotros que estamos allí también en el ejército de Dios, porque Dios nos ayuda. Dios nos ayuda. Entonces, esperamos, hermanos, que recordemos esto. Que recordemos que, como vemos aquí, estos hombres se acercaron con el deseo de que David fuera su rey y con sus talentos, con sus especialidades, preparados para la batalla, así nosotros nos acerquemos cada día a nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que murió en la cruz, venció la muerte, pero todavía, todavía hay que seguir batallando. Dios dice que hasta, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Nosotros somos parte de ese ejército que con nuestros talentos, con nuestras capacidades y con la ayuda de Dios vamos a vencer. En Cristo somos más que vencedores. Así que vamos a darle gracias a Dios, hermano, por este capítulo. Oremos. Te damos las gracias, bendito y alabado Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es inmensa, Señor. Gracias porque tú nos has permitido acercarnos a tu presencia, Señor. Reconocemos que te necesitamos, Señor. Necesitamos que usted reine en nuestra vida, Padre. Que formamos ahora parte de tu ejército espiritual y queremos rogarte que tú nos sigas alentando, que nos sigas animando, que nos sigas instruyendo a través de tu palabra para seguir allí, Señor. Reconocemos que ahora estamos con usted, somos tuyos, Señor, y somos más que vencedores. Apártanos de todo aquello que nos quiera destruir, alejar de tu reino, Señor. Permite que cada congregación aquí representada, tu poder, Señor, y tu Espíritu Santo se manifieste con poder para vencer al enemigo. Te agradecemos una vez más por tu hermosa palabra y por bendecirnos en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias y le pedimos la bendición. Amén.